cada vez que me toca lo que es la dirección del culto, los salmos son especial para mí. Por eso que cada vez que me toque voy a leer un salmo, porque el libro de los salmos está enriquecido con todo: exhortación, gratitud, alabanza, adoración. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Y en esta tarde vamos a leer el Salmo 100. Exhortación a la gratitud. A la gratitud por todo lo que Dios ha hecho con nosotros, por todo lo que Dios nos da, por todo lo que Él nos va a dar. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando lo tenga, digan amén. Amén. Dice la palabra del Señor: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia es su verdad por todas las generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a leer todos unánimes el primer versículo, 1, 2 y 3. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Usted está habitando en esta tarde aquí? ¿O usted es habitante de la tierra? Bendito sea el nombre del Señor. Con ese mismo gozo, con ese mismo espíritu, vamos a alabar al Señor, y que Dios bendiga una vez más en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo su palabra en esta tarde. Nuestro hermano Ángel con nosotros. Oh, te adoramos, Cristo. Vamos con tus manos juntos. Vamos, si tú crees que eres fiel, levanta tu voz. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Y gente de toda lengua y nación, de generación, te adoramos hoy. Y aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Y aleluya, aleluya, te adoramos.
te adoramos hoy. Vamos todos conmigo, levanta su voz. Señor, eres fiel y tu misericordia se eterna. Oh Jesús, tú eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia. Vamos a abrir su corazón y dilo al Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia se eterna. Oh, Señor, eres fiel y tu misericordia se eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación te adoramos hoy. Y aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Y aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, dígalo fuerte, hermano. Eres Señor, eres Señor, y eres fiel. Vamos a darle un grito de alabanza al Señor. Dale un grito de alabanza al Señor. Aleluya, Señor, te adoramos. Gracias te damos, Señor. Tú eres santo, tú eres todopoderoso, Señor. Y toda la creación gime, Señor, y canta de tu grandeza, Señor, de tu poder que no se iguala, Señor. Podemos ir en toda parte del mundo, Señor, y no hay nada que se compara a tu presencia. No hay nada que se compara a tu santidad y tu verdad, Señor. Aleluya. Oh, Jesus. Pues, hermano, yo quiero que tú levantes conmigo esta canción al cielo. Sí, Jesús. Digno es ser Cordero Santo. Santo, santo eres Él. Levantamos nuestra alabanza al que en todo está. Sí, Señor. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación no hay canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en todo está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación no hay canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación
exalta el nombre de Jehová. Señor. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Vamos, no los escucho, levanta su voz. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Por siempre. Por siempre. Gracias, Señor. Aleluya. Santo eres. Adoramos tu nombre, Señor. Adoramos tu nombre, Cristo. Puede tomar sus asientos. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Amén. Qué bueno que hay uno contento por ahí. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Amén. Qué bueno, ahora sí ya se me pusieron contentos. Tiene que decirlo alto para que Satanás lo escuche. A él le molesta, créeme que a él le molesta cuando usted está contento. Quiero que me acompañen al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 13 al 16. Me dice amén cuando estemos juntos. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 13 al 16. En lo que lo van buscando, después, bueno, vamos a dar los anuncios, pero nuestro pastor no se encuentra hoy con nosotros. Él ha estado sufriendo de un dolor en la ciática. Eso está literalmente que no se puede levantar. Pero estamos orando y continuaremos orando para que Dios le sane. ¿Cuántos saben que Dios tiene poder? Amén. ¿Estamos todos? Amén. Ok. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros, ¿de quién está hablando? De nosotros. De nosotros, ¿verdad? Amén. Sois la luz del mundo. ¿Qué eres para el Señor? Y sigue diciendo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que se pone sobre el candelero y alumbra ¿a quién? A todos los que están en casa. No al que tiene el candelero, sino a todos los que están en casa. Así alumbre, dice el Señor, vuestra luz delante de los hombres, Amén. para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ella es bendita desde siempre. Te pido, Señor, que seas usándola para ministrar nuestras vidas, para hablarnos a través de ella, Señor,
esa palabra viva y eficaz que llegue a nuestros corazones y que pueda transformarnos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tengo una pregunta para la iglesia. Si mañana, hipotéticamente hablando, nuestra iglesia cerrara sus puertas, ¿la ciudad de West Palm Beach nos extrañaría? No me responda. Es para que pensemos. ¿Nos extrañaría la ciudad si tuviésemos en algún momento que cerrar nuestras puertas? ¿Será quizás porque extrañarían nuestras prédicas? Dice el Global Christian Center, se estima que alrededor de 5 millones, Global Christian Center es un centro, valga la redundancia, ellos llevan un récord. Muchas iglesias lo usan incluso para ordenar a sus pastores, porque así queda reconocido en todos los récords en Estados Unidos e incluso a nivel global. El Global Christian Center estima que existen alrededor de 5 millones de pastores y sacerdotes cristianos ordenados en todo el mundo. 5 millones, no son pocos, 5 millones. Si suponemos, conservadoramente hablando, que cada uno de estos pastores predicase una vez por semana, y sabemos que algunos pastores predican más de una vez por semana, y un sermón aproximadamente de 1 hora, sabemos que algunos predican menos, otros más, pero para hablar con números cerrados, se estimaría que se hacen en el mundo alrededor de 5.000 millones de sermones a la semana. Una semana, nosotros estamos predicando aquí, pero hay otros 5 millones de pastores predicando alrededor del mundo. La semana tiene 168 horas, o sea que si dividimos esas semanas entre 168 horas, podríamos decir incluso que 29.700 personas predican por cada hora que pasa del día. ¿Saben lo que es 30.000 personas predicando en diferentes lugares del globo terráqueo, justo a la misma hora? Declarando que hay un Dios vivo, declarando que hay un Dios que sana, declarando que hay un Dios que salva. Entonces no creo que extrañarían nuestras prédicas exactamente. ¿Extrañarían entonces nuestras alabanzas? El mismo centro dice que alrededor de 5 millones de cantantes cristianos profesionales en todo el mundo. Por lo cual, una hora de promedio se habla de alrededor de 30.000 personas profesionales, sin contar a las congregaciones, sino de la persona que está dirigiendo. Alrededor de 30.000 personas que cantan frente a cientos de miles de personas cada hora del día. Recuerde que a veces usted está durmiendo a las 4 de la mañana y quizás en España son las 7 de la mañana. Cada hora del día se estima que pueden haber cientos de miles de personas alabando a Dios. Entonces extrañarían nuestras alabanzas. ¿Qué extrañaría? ¿Qué pudiera extrañar la comunidad donde vivimos, la ciudad donde vivimos, si no extraña ni las prédicas, si no extraña ni las alabanzas? ¿Qué pudiera extrañar? Yo creo más bien, si lo analizó a la luz de las Escrituras, que sería porque extrañaría una iglesia que es luz para el mundo. Yo creo que extrañaría una iglesia de manos extendidas para ayudar. Yo creo que la comunidad extrañaría una iglesia dispuesta a estar para ellos. No solo para predicar, no solo para cantar, no solo para el servicio del domingo, sino una iglesia que estuviera dispuesta con manos extendidas a trabajar tanto para el cristiano como para el no cristiano. Y de eso es lo que Dios quiere hablarnos en el día de hoy. De hecho, el título de este mensaje es corto, pero bien sugerente. Una iglesia, pero que sea como Cristo. Para el punto número 1, acompáñenme a Hechos 20:35. Si quieren, lo voy leyendo yo para no atrasarnos, es un poco extenso. Y el programa de hoy está un poquito extenso. Hechos 20:35 dice, o lo puede ver en las pantallas. En todo os he enseñado que trabajando así,
se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Jesucristo no está diciendo más bienaventurado es ahorrar. Jesucristo no está diciendo más bienaventurado es tener dinero en el banco. Jesucristo no está diciendo más bienaventurado es cosechar para uno mismo, sino que está diciendo que más bienaventurado es dar que recibir. La palabra bienaventurado, que se usa en el Nuevo Testamento, si vamos al griego original con el que se escribió la Biblia por primera vez, sería Makarios. Y esa palabra Makarios en griego no significa una felicidad pasajera, sino que es el estado de una persona que vive en felicidad constante porque goza de aprobación y favor de Dios. De hecho, esa palabra los judíos la usan mucho en todas sus oraciones, porque implica reconocer que la felicidad no proviene de los bienes que uno tiene, sino del Dios al que uno sirve. Entonces, partiendo en esto, tenemos que entender que una iglesia no solamente puede estar trancada en cuatro paredes, tratando de llenar su corazón, de llenar su alma con su palabra, tratando de llenarse a sí mismo con las bendiciones de Dios, sino que esa bendición de Dios tiene que ser esparcida. Y cuando decimos eso, cuando la Biblia dice que es más bienaventurado dar, no está hablando solamente de entregar una oración o de dar una palabra de aliento, está hablando de dar todo. Está hablando de dar tiempo, de dar esfuerzo, de dar finanzas, está hablando de dar confianza, está hablando de tender la mano ante el necesitado, está hablando de dar, entregar. La bendición, muchas veces hoy en día las iglesias no son reconocidas en las comunidades donde viven. Porque predicamos bendición y tratamos de enseñarle a las personas que pueden ser bendecidos, pero no les enseñamos que esa bendición no se detiene cuando la recibes, sino que esa bendición tiene que continuar prosperando y avanzando hacia adelante. De nada sirve una bendición que usted recibe y la guarda, como decía los versos que leímos al principio, lo guarda, lo esconde, y ¿de qué le sirve? No vas a sentir tanto gozo como ver que esa bendición que tú recibiste no solamente te llena a ti, sino que está ayudando a otras personas. Y vivimos en una comunidad que tiene todas las características para que nosotros podamos hacer expresamente eso. Sin embargo, nos conformamos con cuando escuchamos a una persona enferma, simplemente orar por ellos. Nos conformamos con venir a la iglesia y pedir oración por todos los hombres que están, pero no nos acercamos a ninguno de ellos a ponerle la palabra. Mucho menos a comprarle un plato de comida. Los vemos, nos da tristeza, pero no lo hacemos. Recuerdo en una ocasión que llegamos a un McDonald's y mi esposa me dice, había un señor, un joven, estaba casi... El ser humano es prejuicioso. Estaba casi desnudo, apenas cubierto con un saco, prácticamente desnudo, militar en Forest Hill y Joe Road. Y estábamos en el McDonald's, habíamos recogido a los niños, íbamos en camino a la oficina y mi esposa me dice, vamos a comprarle una Big Mac y vamos a regalársela. Y así lo hicimos, la compramos, se la llevamos. Y en mi mente yo iba pensando que esta persona quizás se encontraba así porque tenía una adicción a las drogas. Quizás se encontraba así porque tenía adicción al alcohol. Pero cuando compramos la McDonald's, se la llevamos, no la quiso aceptar. Y me habló claro, como no habla una persona drogada, como no habla una persona borracha. Me dijo sí claramente, no gracias, no quiero. Pero ¿cómo no quieres? Tú debes de tener hambre. Y su respuesta simplemente fue, mejor morirme. Esta persona lo que tenía era un proceso de depresión tan profundo. Y sin embargo uno piensa a veces, los ve en estas condiciones y piensa que es producto del alcohol, que es el producto de la droga. Y nada que ver. Se lo puse justo en el piso. Es una persona de habla inglesa. En un murito que había, no en el piso, o sea, un murito que había. E incluso hasta me dijo, no lo pongas ahí, la policía te puede acusar de littering, de arrojar basura, porque no me lo voy a comer, lo que quiero por irme.
Obviamente tampoco estaba dispuesto a recibir ningún tipo de palabra. Solamente se lo puse y le dije, no puedes morirte, tienes que comerlo, porque hay un Dios y un Cristo que te ama. Y me fui. Nos montamos en el auto y para salir de ahí teníamos que dar un yutón, y cuando viramos ya él no estaba, pero el McDonald's tampoco. Esa satisfacción de que quizás esa persona en ese momento no aceptó una palabra de parte de Dios, pero que se fue reconociendo que apareció alguien de la nada a entregarle una comida enviada por Dios, porque surgió de la nada, alguien que no lo conoce, alguien que no va a la iglesia con él, alguien que no es amigo de él, alguien que no estudió con él, alguien que no es familia de él. Aunque usted crea, no, esa palabra quedó sembrada. No sé qué será de su vida, no lo hemos visto. Después lo vimos unas cuantas veces más y no lo hemos visto más. Pero si la iglesia hiciéramos esas pequeñas cosas en lugar de estar suponiendo, porque es que vivimos suponiendo y pensando como seres humanos y no pensando como Dios nos manda a pensar, porque Dios nos enseña a pensar por su espíritu y nosotros nos enfocamos en pensar con la mente. Pero Dios habla más directo a nuestro corazón y tú no sabes en qué momento tus manos pueden ser utilizadas para bendecir a alguien. Tú no sabes en qué momento tus manos pueden ser usadas para llevarle a alguien quizás una comida, quizás llevarle a alguien una palabra de aliento, quizás una ropa, quizás un par de zapatos. Algo tan simple como eso. De eso hace ya muchos meses. Y hasta el sol de hoy, cada vez que veo un homeless, lo recuerdo y me da alegría y gozo en mi corazón. Más alegría y gozo que si hubiera recibido un regalo yo. Porque sé que en ese regalo no era el McDonald's lo que importaba, era lo que ese McDonald's significaba para esa persona. Quizás esa persona estaba en una depresión tan profunda y quizás en ese momento entendió que no era momento de morir, que era momento de seguir adelante. Y la prueba estuvo en ese McDonald's que quedó en esa esquinita, que cuando yo di la espalda lo recogió. La bendición de Dios siempre tiene movimiento. Una bendición no puede estar estancada. Una bendición tiene que moverse constantemente. Una bendición tiene que continuarse hacia adelante. Una bendición es como una bolita de nieve. Tiene que comenzar con un grano. Y mientras ese grano va bajando, va creciendo, va bendiciendo personas, ese grano tiene que ir aumentando, tiene que ir creciendo. Esa es la forma en la que una iglesia crece. La iglesia necesita oración, sí. La iglesia necesita palabras, sí. La iglesia necesita alabanza, sí. La iglesia necesita ministerio, sí. La iglesia necesita muchas cosas. Pero la iglesia necesita ser un baluarte y un pilar para la comunidad donde vives, porque esa comunidad es la comunidad que necesita escuchar al Dios que tú sirves. Amén. Yo sé que tú sirves a un Dios, estás aquí hoy. Amén. Pero esa comunidad es la que no sabe que tú sirves a un Dios. Y el Dios que tú tienes, ese Dios que te ha dado una familia, ese Dios que te da respirar todos los días, ese Dios que te da las bendiciones todos los días, es el mismo Dios. Murió en la cruz, no solo para que tú tengas todo eso, sino para que Él lo tenga. Pero ¿cómo lo vas a saber si nuestra bendición la cogemos, cerramos las puertas y la escondemos de tal manera, pensando que vamos a ser más gozosos con ello? Una iglesia. ¿Cuántos han visto un estanque? Un estanque, el agua no se mueve. No va a ninguna parte. Comienza a crear mazamorra, el agua empieza a apestar, el agua se empieza a podrir, el agua se empieza a echar. Las iglesias, cuando reciben las bendiciones y no esparcen esa bendición, les pasa lo mismo. Se van muriendo poco a poco, van desfalleciendo poco a poco, y antes que se den cuenta ya apesta, ya está hedionda de mazamorra, de conflictos, de problemas, de situaciones que va usando Satanás para atacar la vida de la misma iglesia. Satanás no ataca a la iglesia directamente porque no tiene poder para ello, pero Satanás va sembrando pequeñas cositas para que la iglesia misma vaya apartando a Dios.
¿O acaso usted cree que un Dios que fue capaz de dar a su Hijo en la cruz del Calvario para ir a morir en una cruz, sufrir lo que nadie ha sufrido, entregar su sangre para que el mundo reciba salvación, usted cree realmente que ese Jesús va a permitir o va a estar feliz o contento con una iglesia que está encerrada en sí misma y que no trata de esparcir lo que por gracia ha recibido? Das por gracia lo que por gracia recibiste. Porque es mejor dar que bendecir, porque cuando tú das, tú te estás convirtiendo en ese caudal de bendición. Si yo tomara piedrecitas y empezara a poner piedrecitas en el bolsillo del hermano Ramón, perdón, a ver qué más cerca tengo, en el bolsillo del hermano Ramón, y piedrecita y piedrecita, va a llegar un momento que en el bolsillo no va a caber absolutamente nada. Y cuando en lugar de una piedra yo quiera poner una gema preciosa, ese bolsillo está lleno, no cabe. Pero si esa piedrecita que yo le voy dando, él la va pasando a la hermana, la hermana 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 a la hermana, esa piedrecita va a ir haciendo que se vaya creando un fundamento, una base donde él no solamente es bendecido, sino que va a poder esparcirse esa bendición. Y cuando llegue la piedra preciosa, y entiéndese por piedra preciosa la salvación en Cristo Jesús, cuando llegue esa piedra preciosa, él va a tener espacio suficiente no solo para ser lleno de ella, sino para poder esparcirlo a los demás sin que nada le estorbe. Y dije Ramón porque es el primero que tengo, pero es una cadena. El agua necesita ser movida del estanque, así como la bendición de Dios necesita. Hay iglesias que tienen cuentas bancarias enormes, pero la comunidad no sabe que existen. Porque cuando hay una situación, un problema, lo que hacen es encerrarse en oraciones. Mientras tanto, mientras eso pasa, nosotros estamos enfocados en predicar, estamos enfocados en aprender de la Biblia, estamos enfocados en hablar de un Dios de salvación, pero estamos enfocados en hacerlo entre nosotros, mientras familias mueren de hambre, mientras niños necesitan útiles escolares. La pregunta no es cuánta bendición tienes en tu vida, sino la pregunta es qué estás haciendo con ella. ¿A quién estás bendiciendo? ¿A quién estás compartiéndole lo que tienes? Y yo no estoy hablando solo de dinero. Cuando hablamos de estos términos, la gente se me eriza, abre los ojos porque cree que estamos hablando de dinero. Sí hablamos de dinero, pero hablamos no solo de dinero, hablamos de comida, hablamos de ropa, hablamos de oración, hablamos de apoyo emocional, hablamos de servir a la comunidad donde estamos, donde vivimos, porque Jesús es lo que hacía. Jesús caminaba entre los pueblos y Jesús no pasaba y veía un desamparado y lo dejaba allí tirado. Es más, todos los milagros que Jesús hizo comenzaron con alguien que tenía una necesidad. Y aunque Jesús le dijera, ahora vete y no le digas nada a nadie, ellos salían proclamando lo que Jesús había hecho con ellos. Pero la iglesia no proclama. Se goza, se alegra, pero no proclama. No estoy hablando de esta iglesia. Yo creo que eso es un despertar que todas las iglesias necesitamos. Toda la iglesia de Jesucristo. No estoy hablando de palabra de vida, estoy hablando de toda la iglesia de Jesús. Es como si... Es bueno que atesoremos el Evangelio, pero no podemos atesorarlo tanto que lo guardemos bajo llave. No podemos atesorar tanto las bendiciones de Dios que no seamos capaces de compartirlas con otra persona. Vamos al punto número 2. La comunidad. Cuando digo comunidad me refiero a West Palm Beach. Las personas que nos están viendo me refiero al área donde vivimos. Usted no puede ser misionero, ir a alcanzar almas a otro país si primero no trabaja en la comunidad que vive. La comunidad debe sentir que Cristo vive. Pero ¿cómo la comunidad siente que Cristo vive? No es porque se lo digas, porque mucha gente cree que Cristo es una historieta. Mucha gente cree que Cristo es un cuentecito de camino. Mucha gente cree que es una Biblia enseñada para estafar tontos. Y suena fuerte, pero es así. Yo mismo fui uno que por muchos años lo creí. La Biblia es para estafar tontos. Los cristianos son unos tontos que están en la iglesia. Eso es lo que el mundo cree. Porque no han visto al Cristo vivo. Porque la comunidad tiene que sentir que Cristo vive. Y la única forma que pueda sentir que Cristo
vive es si la iglesia está viva. Si la iglesia está muerta, no puedes ir a predicar de un Cristo vivo cuando tú mismo actúas como muerto. La iglesia tiene que estar viva para predicar que Cristo existe. El mundo no le basta con escuchar que hay un Dios vivo que sana, que salva, que restaura. El mundo necesita verlo. Hay personas que no se van a acercar a Jesús hasta que no lo vean, hasta que no lo sientan, hasta que no lo palpen. Y Jesús puede hacerse sentir, puede hacerse palpable. Sí puede. Pero es mediante ti. Es solo mediante ti. Mateo 25, del 35 al 40. Mateo 25, verso del 35 al 40. Dice así. Deja tomar un poco, estoy un poco afónico. Alaba a Dios si puede. Amén. Y si no puede, alábale también. Amén. Dice: porque tuve hambre y me disteis de comer. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. De hecho, si lee encima del versículo 30, dice el juicio de las naciones. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero. ¿Cuántos somos forasteros en este país? Amén. Bueno, Andrew nació aquí. Daniel, Amisadar, ya. Todos somos forasteros en este país, la gran mayoría. Y me recogisteis. Ahí se no te botó, el Señor te recogió. Eso es lo que Dios está diciendo. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Ese es Dios hablándote a ti, hablándome a mí. Estuve desnudo, como aquel pobre homeless, y me cubriste. Enfermo, y me visitasteis. Estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, porque siempre hay personas que son más. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? ¿Cuándo pasó eso, Señor? Porque yo no recuerdo que yo haya hecho eso por ti. Pero mira lo que dice el verso 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El problema está que la iglesia hoy está llena de gente grande, no de hermanos pequeños. El hermano pequeño es la persona que reconoce que su valía es nada sin el Señor. El hermano pequeño es el que tiene la valentía de decir: necesito más. Es el que tiene la valentía de decir: necesito ayuda. Es el que tiene la valentía de decir: estoy débil. Es el que tiene la valentía de decir: me siento flojo espiritual. Estas cosas las vemos dentro de la iglesia como si fuera un delito. Y la iglesia tiene que aprender, cuando te sientes débil, a buscar apoyo. Porque entonces dice el Señor que cada una de las cosas que tú hagas por uno de ellos, y Dios estará hablando aquí solo a la iglesia. Jesucristo no vino a morir solo por la iglesia. Si Jesucristo hubiera venido a morir solo por la iglesia, ninguno estuviéramos aquí, porque solo los judíos hubieran tenido derecho. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice la palabra. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a eso les dio autoridad de ser hechos hijos suyos. Ahí entramos nosotros en ese paquete. Ahí entramos nosotros cuando nos dijeron: ustedes
Fueron hechos hijos míos porque creyeron. Pero esas personas allá afuera necesitan creer también. Y la iglesia necesita enseñárselo. De nada sirve que te conozcas la Biblia de tapa a rabo, como dice la frase. De nada sirve que conozcas cada una de sus letras, que te conozcas cuántos capítulos tiene, que te conozcas todos los libros que tiene escrito. De nada sirve que hayas ido a 20 escuelas cristianas. De nada sirve que lleves 60, 100, 300 años, 900 años más que Matusalén en el evangelio. De nada sirve si no eres capaz de expresarle al mundo que hay un Dios que sana, que salva y que murió por ellos. Ya tú sabes que murió por ti. Ellos no saben que hay nadie dispuesto a morir por ellos. Ellos todavía creen que tú estás loco, que tú eres un aleluya más de la cabeza. Ellos todavía creen que tú te crees cuentecitos de historia. Ellos necesitan ver que el Dios vivo hace milagros. Y ese milagro muchas veces eres tú. Ese milagro eres tú. Las manos de Dios para brindar el agua eres tú. Las manos de Dios para vestir al hambriento, para darte comer al hambriento, perdón, eres tú. La comunidad necesita. Jesucristo se identifica con el hambriento, con el sediento, con el extranjero, con el desnudo, con el enfermo. Hay personas allá afuera que están vacías, hambrientos, y no precisamente de comida. Pero necesitamos hacerle saber a la comunidad donde estamos que hay una iglesia que no solo se preocupa de sus propios problemas, que hay una iglesia que vela por los más pequeños. Jesucristo dice: lo hicieron conmigo. Si lo hacen con ellos, lo están haciendo conmigo. La iglesia no solo predica a Cristo. La iglesia no solo habla de Cristo. El cristiano, esa palabra muy amplia, porque el cristiano representa a Cristo donde quiera que llega. Por eso somos cristianos. Cristo, tú lo representas. Cuando una iglesia lleva alimentos, Cristo llega a ese hambriento. Cuando una iglesia, y recuerda, una iglesia puede tener 2, 3, 4, 5, 6, 10 millones de personas. Cristo viene a buscar una iglesia, no palabra de vida. No estoy hablando, vuelvo a recalcar, no estoy hablando solo de nosotros. Estoy hablando de todos los que estamos aquí, de todos los que nos ven por las redes. Estamos hablando de todos a nivel general. Una iglesia, cuando lleva alimentos, el que está llegando a llevar esos alimentos se llama Jesucristo. Cuando una iglesia lleva ropa para vestir a alguien, Cristo está llegando a la vida de esa persona. Cuando una iglesia brinda ayuda después de un desastre, es Cristo el que está llevando la ayuda. Hoy vemos pueblos afectados, desastres naturales, familias que lo han perdido todo, y la iglesia, gloria a Dios, en el mismo lugar, alabando a Dios, glorificando a Dios. Fíjense que las cosas que estoy mencionando no son malas. Glorificando a Dios, dándole gloria a Dios, alabando a Dios, aprendiendo su palabra, orando, teniendo vigilias. La iglesia está haciendo todas esas cosas, pero le falta algo: honrar a Dios. Porque para tú darle honra a un rey al que sirves, primero tienes que cumplir con lo que ese rey manda. Tú no puedes decir que tú honras a un rey al que estás desobediendo. Y Dios te dice, para él, yo creo que para Dios no existe nada más importante que su evangelio sea predicado a todas las naciones. Yo creo que para Dios no existe nada más importante que ver a un necesitado, que un hijo de Dios se le acerque. Vamos a Hechos 2, 44 y 47. Hechos capítulo 2, del 44 al 47. Y esto nos lleva al punto número 3. Ya hemos visto que Dios nunca puede bendecir a una iglesia que se encierra en sí misma. Ya hemos visto que la comunidad debe sentir que Cristo vive, porque la iglesia está viva. Ahora vamos a ver en el punto número 3 cómo fue que hizo la iglesia primitiva para conquistar a su comunidad
y posteriormente al mundo entero. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los que habían creído estaban ¿cómo? Juntos. ¿Y qué tenían en común? Todas las cosas. ¿Ok? Y vendían sus propiedades y sus bienes. Pero no para ponerlo en el banco. No. Lo repartían a todos. Ahora, escucha esto. Todos los que habían creído estaban juntos. O sea, los que habían creído estaban juntos. Hasta aquí estamos. Y tenían en común todas las cosas. O sea, ya los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Ya esa parte la entendimos. Ahora, dice que estos que habían creído y que tenían todas las cosas en común, vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos. ¿Quién será ese todo? O sea, no lo repartían entre ellos. Dice el versículo 44 que ya ellos tenían todo en común. Ya ellos tenían su vida garantizada. Ya tenían la bendición. Ya tenían el Espíritu Santo. Ya habían recibido el bautismo. Ya ellos tenían todo. Ahora ellos ¿qué hacían? Vendían sus propiedades y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ya no está hablando simplemente que se quedaban a repartirse entre aquellos que han aceptado solamente a Jesús. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, perseverando unánimes en el templo, como estamos hoy aquí, cumplían con la iglesia, hacían lo que tenían que hacer en la iglesia, pero en las casas también partían el pan, tanto con el que es cristiano como el que no. Así como quizás en tu casa hay familias tuyas que quizás no son cristianos, pero también conviene que compartas con ellos el pan. También conviene que los ayudes. También conviene que le tiendas la mano. También conviene que estés ahí para ellos cuando te necesiten. Porque cuando tú lo hagas, ellos van a ver al Dios al que tú sirves a través de ti. Y entonces van a poder entender por qué tú sirves a ese Dios. Comían juntos con alegría. Ninguno se ponía bravo porque se le estaba acabando el dinero, lo estaba regalando. Con alegría y sencillez de corazón. Y ahora el 47 me encanta. Alabando a Dios y teniendo favor. ¿Qué significa favor? Dando. Gracias, hermana. Dios te bendiga. Dando. Eso significa favor. Y haciendo y alabando a Dios y teniendo favor con los cristianos. ¿Con qué dice, hermano Ramón? Dímelo más alto. Con todo el pueblo. O sea, ellos no se guardaban la bendición para ellos. Estamos hablando de la iglesia primitiva. Estamos hablando de una iglesia que lo único que sabía hasta la fecha era orar y hablar en lenguas. Porque 12 apóstoles anduvieron con Jesús, pero ya ahí habían más de 12 personas. ¿Ok? Y estamos hablando de una iglesia que no tuvo 7 años para ir a un instituto bíblico. Estamos hablando de una iglesia que no pertenecía a una denominación específica, o soy bautista, o soy pentecostal, No, estamos hablando de una iglesia que no conocía la mitad de las cosas que nosotros conocemos hoy. Estamos hablando de una iglesia que no tenía esta Biblia para poder leerla. Estamos hablando de una iglesia que le faltaba prácticamente todo el conocimiento que tenemos hoy en día. Pero esa iglesia tenía favor con todo el pueblo, no discriminaba, le daba a todo el pueblo, y el Señor añadía, diga conmigo, añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quieres que una iglesia crezca? Sé generoso con el que no tiene. No importa si sirve o no a Dios. Sé generoso. Hay personas que necesitan escuchar, pero también necesitan comer.
El Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, o sea, el pan también hace falta. La iglesia compartía, la iglesia ayudaba, nadie tenía necesidad y el Señor añadía. Muchos creen que el crecimiento depende de la música. De hecho, hay iglesias que contratan al que tiene una escuela o que es buen pianista o al que es buen baterista y les pagan salarios astronómicos sin importar siquiera si son cristianos, pero que toquen bien. Hay iglesias que necesitan equipos de audio, equipos de todo. Hace un tiempo nos falló aquí todo. Hace unos días atrás nos falló todo. Y ese día me di cuenta que tenemos un ministro de alabanza en esta iglesia que hay que ponerse los cinturones y apretarse. Porque ese ministro de alabanza se paró y cantó a capela. Y la iglesia cantó a capela. Y la unción que se derramó en este lugar fue más fuerte que la que se ha derramado muchas veces con todos los equipos de música que hay. Porque Dios trabaja a través del hombre, no de estas cosas. Es Dios el que pone en el corazón el hacer como el querer. No son estas cosas. Esto nos ayuda, es una herramienta, pero una herramienta no tiene vida propia. Un corazón esforzado, que se anhela, que llora, que se pone rodilla por Dios, eso sí tiene vida propia. Esa es la iglesia viva que Dios busca. Dios no anda buscando una iglesia de mentiritas o una iglesia enfocada en lucecitas bonitas. No, Dios anda buscando una iglesia que tenga el corazón genuino para ayudar. Hace un tiempo atrás, unos años ya atrás, por detrás de casa de los pastores, en un terreno baldío que había allí, chapearon todo. Lo dejaron todo chapeadito y ponían una carpa. ¿Recuerda eso, pastora? No voy a decir el nombre de la iglesia, pero ponían carpas. Y en carpas se reunían, se sentaban en el piso y cantaban. Hoy esa iglesia tiene toda una emisora de radio. No se levantaron después que llegó la emisora de radio. Levantaron cuando estaban allí. Punto 4. Una iglesia conocida por su generosidad abre puertas al evangelio. Y aquí es donde vamos vamos a Santiago. Vamos a Santiago capítulo 2, versos 15 y 17. Santiago 2, 15 y 17. Perdón que tomo mucho agua, estoy con un poco de falta de aire. Santiago 2, 15 y 17. Al 17. ¿Me dice amén? Y mire esto, porque esto se hace muchísimo, pero muchísimo. Y si un hermano o una hermana están desnudos, y no está hablando, aquí no está hablando que no tenga ropa de marca. Ojo. Aquí no estamos hablando de cosas triviales. Estamos hablando de desnudez. Y la desnudez no se refiere expresamente a ropa. Hay corazones desnudos. ¿Ok? Y si una hermana o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, así hacían los fariseos, calentados y saciados, ir en paz, estaré orando por ti, tranquilo, Dios tiene el control, no te preocupes, Dios te va a proveer, no te preocupes, Dios es fuerte, Dios es bueno, Dios es maravilloso, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, no te preocupes que Él te va a levantar. No es eso lo que dice la palabra. Al contrario, sigue diciendo, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha todo eso que dijiste? ¿De qué aprovecha que estés 20 horas orando por una persona si no eres capaz de darlo para el sostenimiento del cuerpo, como dice la palabra? Así también la fe, y ahora lo pone más duro, no tiene obras, es muerta
Así también la fe. Si no tiene obras, la palabra es clara, hermano mío. Lo que estamos predicando es claro, está en la Biblia, no nos lo estamos inventando, no estamos hablando cositas de otro mundo, estamos diciendo lo que dice la palabra de Dios. Muéstrame tus obras y te diré que tanta fe tienes. No me vengas a decir que tienes mucha fe cuando tienes miedo de regalarle 20 pesos a un necesitado porque tienes miedo que tu cuenta se te quede vacía. No tienes fe. No me vengas a decir que tienes fe porque oras 20 veces al día, pero eres incapaz de tenderle la mano al que está necesitado. No me vengas a decir que tienes fe cuando llegas a la iglesia todos los días, cantas, alabas, la pasas de maravilla, pero cuando sales para afuera, abres el tronco del carro, metes a Jesús ahí adentro, cierras y sales por ahí para allá como si no fueras nada, a ocuparte de tus propios asuntos. Y sé que la palabra está fuerte, sé que esta palabra está, pero Dios quiere confrontarnos para que entendamos que no solamente basta con ser cristiano aquí, hay que ser cristiano allá. Hay que ser cristiano allá afuera, donde puedes dar una palabra a una gente y te pueden rechazar, donde puedes decirle a alguien Cristo te ama y te pueden mandar bien lejos, para no decir la palabra que te pueden decir, donde vas a tratar de darle una ropa a alguien, a darle un sándwich a alguien y te dicen no lo quiero, lo que quiero es morirme, y te lo echan a un lado. Ese es el cristiano que Dios necesita, el cristiano que esté dispuesto a dar de sí, a poner su vergüenza, a humillarse. Por eso la Biblia dice que el que se humilla será exaltado. No es que te humilles delante de tu patrón porque llegamos al trabajo y delante del jefe nos humillamos, no, es que te humilles delante del necesitado, que te hagas igual a él, que entiendas que de rodillas ante él tienes más poder y más fuerza que parado tras un púlpito predicando. Es camella. Lo que la iglesia necesita, no es un Superman con capa, es un simple cristiano con corazón. El evangelio se predica con palabras, sí, pero también con acciones. Y no sé si usted lo sabe, pero hay personas que jamás escucharán un sermón hasta el día en que reciban un pequeño acto de amor, que entonces van a decir sí vale la pena. El mundo entero ha oído hablar de Jesús. Sin embargo, Jesús dijo que antes de su venida es necesario que se predicara el evangelio a todas las naciones. ¿Vieron las estadísticas? Los miles de ministros ordenados, los miles que leímos al principio. Sin embargo, Jesús no ha llegado. Decimos amamos a Dios. ¿Cuántos esperan su venida? ¿En serio lo esperas? Hay unos cuantos allá afuera que necesitan escuchar que Él salva primero antes que Él llegue. Entonces, ¿realmente estamos esperando su venida? ¿O lo decimos de labios para afuera? Porque si la condición es esa, y lo dice su palabra, si la condición es esa, si Jesús dijo es necesario que este evangelio se predique, que todo el mundo lo escuche, me siento un poco fariseo yo, para no decirme hipócrita, si yo dijera que quiero que Jesús llegue ahora, pero no salgo a hablarle al que está en la calle. Si puede más la vergüenza de que me rechacen que el deseo de que mi Señor Jesús venga a levantar la iglesia. Si puede más la vergüenza de sentirme burlado o que se burlen de mí, que el amor que siento por el Dios que sufrió todas las burlas del mundo para que yo fuera salvo. Punto 5 y último punto. Hay peligro en guardar mientras otros sufren. Primera de Juan 3:17. Perdóname si le he puesto muchos versículos uno atrás del otro. Es que me gusta que sea Dios quien hable, no yo. Juan 3:17. Pero el que tiene bien, y mire que esto está fuerte. Esto está fuerte. Porque cuando un pastor se para y decimos
Cristo mora en tu corazón, tú eres templo del Espíritu Santo, nos llenamos de alegría, ¿verdad? ¿Nos hace o no nos hace sentir bien? A mí me hace sentir bien. Cuando alguien viene y me dice, Cristo mora en ti, Cristo mora en tu corazón, me hace sentir bien. Pero mira lo que dice Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si el amor de Dios mora en ti, si realmente mora en ti, a ti no hay que estarte diciendo que tienes que bendecir a otra persona. Y si y esto es para que lo pensemos y lo reflexionemos, porque la iglesia necesita entender que tenemos que ponernos a prueba nosotros mismos. Y si yo al momento de dar una ofrenda, de hacer un regalo, de bendecir a alguien, si tengo que batallar conmigo mismo, si tengo que pelear conmigo mismo, que no, que es mucho dinero, que si es poco dinero, que si lo merece, que si no lo merece, que si quizás, que si tengo que batallar conmigo mismo, eso me está diciendo que mi corazón realmente no está preparado para Dios. Podré tener la salvación porque por obras nadie es salvo. La Biblia lo dice para que nadie se gloríe. Puede que yo tenga la salvación, pero porque por su amor es que soy salvo. Pero la realidad es que su amor en mi corazón está temblando, está en una cuerda floja. Y eso es algo para uno confrontarse uno mismo. A mí me gusta confrontarme muchas veces yo mismo. Y me gusta confrontarme con la palabra. Y estos versículos que quizás suenan tan fuertes para algunos, a mí me encantan, porque estos son los versículos que me dicen, hay cosas que corregir en ti. Hay cosas que cambiar en ti. Porque nosotros somos enfermos. La iglesia es un hospital para enfermos. No somos santos. La Biblia dice que somos santos, pero no porque seamos perfectos. Somos enfermos que necesitamos que Dios nos cure y nos sane de cada una de nuestras debilidades, de cada una de nuestras dificultades. Eso es lo primero que hay que entender. La iglesia no es para la buena gente. La iglesia no es para el perfecto. El perfecto ya fue a la cruz del Calvario. La iglesia es para aquellos que entendemos que necesitamos curarnos, sanarnos de todas las cosas, para que podamos realmente no solo vivir una vida más plena con Dios, sino vivirla en gozo y alegría, sabiendo que no lo estás haciendo por ti, sino que lo estás haciendo por uno que ya hizo por ti más que lo que nadie haría. No es pecado ahorrar, déjenme aclarar, tampoco es que no ahorres. No es pecado administrar. De hecho, la Biblia manda que seamos administradores, que pensemos antes de gastar el dinero. No es eso lo que Dios nos está diciendo. Lo que sí es peligroso es cuando acumulamos y guardamos y guardamos y guardamos y no sale nada. Quiero que veamos una fotico que me tiene Luis ahí. Ya estamos terminando. Aquí hay dos mares que la Biblia menciona mucho. A la izquierda, el mar de Galilea. ¿Verdad que sí? Déjenme subirme aquí. A la izquierda, el mar de Galilea. ¿Cuántos han escuchado del mar de Galilea en la Biblia? Ok, el mar de Galilea es un mar que la Biblia menciona mucho porque era donde los apóstoles pescaban. De hecho, de ahí salía casi todo el pescado de las comunidades de alrededor. Era una zona fértil, tenía diferentes tipos de peces, animales, una flora alrededor preciosa. Este es el mar de Galilea. Pero el mar de Galilea tenía una peculiaridad. El río Jordán entraba por aquí, el mismo río donde Jesús fue bautizado, y salía por aquí. Las aguas del mar de Galilea están siempre en constante movimiento.
Las aguas del mar de Galilea entran en el mar y salen por la otra parte. Es como el río, que el agua fluye constantemente, y a veces, ¿cuántos han tenido la posibilidad de bañarse en un río o poner los pies en un río? Está tan transparente que parece cristal. Usted se mete, quizás la arena del fondo se pone turbio 5 segundos y vuelve a quedarse otra vez transparente, porque el agua está en constante movimiento. Se va llevando todo lo malo y va produciendo vida. Nosotros tenemos un acuario en casa, y cuando el agua está en movimiento, si tú le apagas el filtro, se mueren los peces porque no hay vida. Aquí tenemos otro mar que habla mucho en la Biblia también, el mar muerto. Pero el mar muerto, la peculiaridad que tiene es que el mismo río que da la bendición aquí, el río Jordán, aquí también entra el mismo río Jordán, pero no sale. El río Jordán, que desemboca aquí y continúa avanzando, llevando bendición a lo largo de todas esas comunidades, entra aquí, pero no sale. ¿Y qué es lo que pasa con ese mar muerto? Lo que pasa con ese mar muerto es que como el agua entra pero no sale, se estanca. Y la única forma que tiene de el agua desaparecerse es evaporándose. El sol evapora el agua y todas las sales, los minerales que tiene esa agua van quedando ahí. Con los años ha ido aumentando. Según el último chequeo que se hizo, tenía un nivel de sal de 32%. O sea, literalmente usted puede tirarse de cabeza, que aunque se raje la cabeza usted no se va a hundir. Lo que usted tire no se hunde. Pero eso hace también que ahí no viva ni una planta. Ahí no hay vida. De hecho, por eso le dicen mar muerto. Entra la bendición, el mismo río que está bendiciendo al otro, aquí trae muerte. Y trae muerte no porque sea la intención del río, sino porque deposita su bendición, pero esa bendición no sale de ahí. Y es lo que le pasa muchas veces a las iglesias. Por eso que las iglesias no crecen, porque entra en la bendición pero no sale de ahí. La iglesia no va a preocupar. Mira, mi esposo y yo estuvimos yo creo que ayer en la mañana, ¿no? Cuando se estaban dando con el terremoto que existió en Venezuela. Terrible. Ese terremoto fue un terremoto terrible. Entonces estaban llegando a recolectar, o sea, se estaba haciendo la recolección para ayudar, y llegaban los carros a dejar. Ahí había millonarios que no son cristianos. Estaba el dueño de una joyería, estaba Joel, que se dedica a hacer inversiones. O sea, donaron sus aviones para que los aviones pudieran trasladar hacia allá las ayudas. Donaron aviones, no, prestaron los aviones para que puedan trasladar la ayuda. Donaron millones, pero también llegaron personas. Llegó uno que llegó en un carrito, levantó el maletero y lo que sacó fue una bolsita con 2 juguitos. Es lo único que podía dar. Pero lo que me impactó es que yo le dije a mi esposa, y que ella me desmienta si estoy faltando la verdad, le dije a mi esposa, lo que me impactó, lo que me hace sentir triste realmente, es que estoy viendo una cola de personas que no conocen a Dios aquí donando, pero no veo una cola de iglesias parada allí para traer las donaciones. Las iglesias oramos y buscamos y decimos, pero allí no vi una cola de iglesias. Y puede que las iglesias hayan apoyado, puede que hayan ayudado, pero yo lo que veía eran personas llevando ayuda, cuando lo que debería haber eran iglesias enteras que conocieron a Cristo ahí llevando ayuda al necesitado. Porque es fácil llegar el domingo y vamos a orar por la gente del terremoto ya, pero es difícil decir, esta semana voy a tomar agua de la llave porque la cajita de agua que tengo se la voy a donar a ellos. Dos mares, una misma fuente. Dos cristianos, una misma fuente de agua viva.
El uno progresa, crece, vive su vida gozoso. El otro vive su vida lleno de cosas materiales, pero vacío, triste, preguntándole a Dios por qué no lo usa más, preguntándole a Dios por qué no puedo crecer más en el ministerio, preguntándole a Dios qué es lo que me está pasando. Mientras que otros, sin siquiera darse ni cuenta, Dios lo va levantando. Muchas iglesias quieren recibir bendiciones, pero el problema está que no las vamos a recibir hasta que no aprendamos a hacer un canal. La iglesia necesita, es una necesidad de ser bendición para la comunidad en la que vivimos. La iglesia necesita salir de la rutina. No estoy diciendo que no necesitemos orar, para que no se me malinterprete. No estoy diciendo que no necesitemos pasar tiempo con Dios. No estoy diciendo que no necesitemos venir a la iglesia. No estoy diciendo que no necesitemos un instituto bíblico o que no necesitemos pastores. No necesitamos todas esas cosas. Pero necesitamos acercarnos al que realmente lo necesita. Y créame, muchas veces usted se le acerca a una persona, le da un pan y le dice, Cristo te ama. Algo tan simple como eso. Algo tan simple. No importa si está drogado, no importa si está borracho, porque si no, no le voy a dar porque lo voy a coger para droga. Ok, no le des dinero. Coge ese dinero y compra un plato de comida. No que como me dice un hermano en una ocasión, yo le di un pan a uno y cogió y lo tiró para allá afuera. Ok, perfecto. No importa, usted no sabe si cuando se le pasó después la borrachera fue para allá a buscar el pan y se lo comió, aunque sea sucio. Pero el punto es, en algún momento de su vida esa persona va a decir, alguien un día me regaló un pan y me dijo, Cristo te ama. ¿Habrá sido Dios? Porque lo más lindo cuando uno da es dar sin esperar nada a cambio. Es fácil para mí hacerle un regalo al hermano Ramón, lo voy a ver todos los domingos, cada vez que me vea me va a decir, ay Joelito, gracias. Eso lo mando a sentarse primero. Ay Joelito, gracias. ¿Sí o no? Pero cuando usted da, sabiendo que no vas a ver a esa persona más nunca. Hace un año, y con esto termino, hace unos años atrás, decidimos comprar un RV e irnos a pasear. Por 15 años nuestra familia no cogió vacaciones. O sea, todo fue trabajo. Yo trabajaba en las noches, estudiaba en el día y después muchos problemas familiares que fallecieron, que partieron con el Señor, etc. Cuando mi hija cumple los 15 años hicimos nuestro primer viaje literal de vacaciones, no eso de coger un fin de semanita, no, de vacaciones. Y un tiempo después decidimos comprar un RV para ir a volver a experimentar lo que sentimos. Pensamos que era buena idea estar juntos, en familia, no sé qué más. Recuerdo que andábamos buscando un lugar porque íbamos a las montañas y habíamos reservado un lugarcito porque el RV no podía subir y queríamos una cabañita, la reservamos y queríamos dejar el RV parqueado. Y buscando, y bueno, aparece buscando por internet, me aparece una persona y me dice, sí, puedes venir, puedes aquí, lo puedes parquear. Bueno, perfecto. Y fuimos allá. Cuando llega allá me recibe un pastor. Y ahí me sorprendí porque para mí era un sitio de esto de parquear a mí. Me recibe un pastor. Y comenzamos a conversar, un pastor americano, y me dice él, mira, yo soy también de Florida. Estábamos en Tennessee, en la montaña. Yo soy también de Florida. Mi papá y yo somos de Tampa. Digo, sí, ¿y qué hacen ustedes aquí? Dice, bueno, yo estuve en el Army. Cuando yo salí del Army, yo me encontraba en unas condiciones muy mal por todas las cosas que viví y estaba hundido en las drogas. Y mi papá pasó mucho trabajo, muchos tratamientos para poderme sacar de ahí. Pero el proceso fue tan duro con nosotros que Dios puso en el corazón de mi papá poner otro pastor en la iglesia. Estamos hablando de una iglesia enorme de Tampa, no voy a decir nombres, americana.
dejar otro pastor en la iglesia y mudarnos hacia aquí, hacia esta zona, porque en esta zona había demasiadas personas en la misma situación que estaba pasando yo. Y nos costó un trabajo tremendo, me dice él. Empezamos y llegamos y lo que teníamos era un Airbnb. Vivíamos en este Airbnb, solitos, y empezamos a alcanzar a todos esos veteranos que estaban en droga. Y les predicábamos, les llevábamos comida. Venían solamente el domingo a comer y apenas se acababa la comida se iban, ni siquiera escuchaban la prédica, pero lo seguíamos haciendo, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Un día el alcalde se puso de acuerdo con la comunidad y nos regalaron todo este terreno de aquí, con tal que nosotros lo preparásemos, o sea, era un terreno. Bueno, pues hoy tienen ese terreno, tienen una iglesia, que llevan los pastores y Andrew, ¿recuerdas, Andrew? Tienen la iglesia, tienen un terreno atrás de RVs, que ellos han ido comprando y han ido poniendo los RVs para darle vida donde vivir a todos esos veteranos. Pero lo bello se forma el domingo, que pusieron 4 estacas y un techito, y el domingo ellos se ponen allí y predican, y todos aquellos veteranos, todos aquellos hombres, se les llena de 200, 300 hombres aquellos allá, y reciben la palabra, y lloran, y cantan, y alaban. Cuando le dije, bueno, está bien, ¿cuánto me vas a cobrar por dejar el Airbnb mío aquí parqueado? ¿Cuánto fue? Como te dije que te iba a cobrar para no faltarle a Dios y ser mentiroso, dame $10. Pero ¿cómo $10 por dejarte una pipa aquí una semana aquí? No, dame solo $10. Si es que este ministerio es para que sirva, para que las personas vean que Cristo vive. El objetivo de ellos, de ese lugar, es ese. No decirlo con palabras, decirlo con acciones. Yo igual, para que no se sintieran mal, le di los $10, y después al año siguiente, cuando regresamos de Recife, pasé por allá y en el buzoncito de la parte afuera le dejé una ofrendita, no voy a decir la cantidad, le dejé una ofrendita, y él todavía me está preguntando quién fue aquel que pasó y lo hizo. Pero qué bonito. Y entonces ahora uno pasa por él y dice, wow, qué iglesia, wow, qué lugar más lindo. Pues esto debe haber costado un dineral. Sí, hermano, costó un dineral, pero un dineral no de los verdes, sino de lo que el corazón brinda. Quiero invitar a que nos pongamos en pie, y vamos a terminar de una manera diferente. Hay una canción que a mí me encanta. Vamos a pasar aquí enfrente de todos. ¿Cuántos saben que necesitamos? Pues, ¿a cuántos Dios le habló? Primero que nada, ¿a cuántos Dios le ha hablado? Esta canción me encanta, se llama Hombres de Valor. Pero ¿saben por qué me encanta? Porque se requiere valor para hacer lo que Dios nos ha dicho hoy. La palabra que Dios ha traído hoy no es una palabra para cualquier persona. La palabra que Dios ha traído hoy es una palabra para gente valientes, para gente que tengan la intención de realmente servir a Dios. Porque cuando vamos a servir a Dios, se hace de una sola forma, con el corazón. Y yo creo que una de las cosas más difíciles para el ser humano es precisamente entregar ese corazón. Poner ese corazón en las manos de Dios es una de las cosas para el ser humano más difíciles. Cantamos juntos, la cantamos juntos, ¿se la conocen? Todos la conocen, Hombres de Valor. Yo creo que todos la conocen. Díselo, Señor. Gracias, mi Dios. Dime aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón.
dispuesto hoy a entregarte por completo a Él, a ser ese instrumento que Dios necesita para que todo el mundo entero escuche que hay un Dios maravilloso. Si estás dispuesto a enfrentar las dificultades, si estás dispuesto a las vicisitudes, si estás dispuesto a todas las cosas que vas a tener que enfrentar en este camino. El evangelio no es fácil, servir a Dios no es fácil, como tampoco fue fácil su camino hacia la cruz del Calvario, como tampoco fue fácil su camino para regalarnos la salvación tan preciada que tenemos. Te pido, Señor, que seas con cada uno de mis hermanos, con todos los que estamos aquí, para que seas dándonos la fortaleza, la fuerza, para que podamos continuar adelante, para que continuemos diciéndole al mundo que hay un Cristo vivo, que seamos una iglesia viva. Rompemos toda cadena de atadura que puede estar impidiendo al pueblo del Señor ir adelante. Rompemos todo aquello que puede estar impidiendo que caminemos con el Señor, todo aquello que nos impida acercarnos al necesitado, en el nombre de Jesús, porque en su nombre hay poder. Rompemos toda cadena. Le decimos a Satanás: tú no tienes parte ni suerte con nosotros. Somos una iglesia bendecida, somos una iglesia llamada a alcanzar naciones, somos una iglesia que creemos que para este año 2026 habrán cosas grandes sucediendo en medio nuestro. Somos una iglesia que creemos en crecimiento, creemos en el poder del Espíritu, creemos que tu Espíritu Santo tiene poder para restaurar las vidas de todo el drogadicto. Le arrebatamos las vidas de esos drogadictos a Satanás, le arrebatamos la vida de los alcohólicos, de los que están en la calle, de los que están pasando dificultades. Se las quitamos en el nombre de Jesús para que vengan a los pies del Rey de Reyes, Señor de Señores, de aquel que puede realmente darle vida eterna, del que puede dar unción. En el nombre poderoso de Jesús, en tu nombre te damos gracias, Señor. Gracias porque tú tienes esa unción. Oh, gracias, mi Dios. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Gracias, Señor. ¿Sabe? Es maravilloso cuando la iglesia se une, cuando la iglesia deja de un lado las diferencias, cuando la iglesia deja de sentir los propios problemas que tenemos, porque sí tenemos problemas, y empezamos a mirar un poquito más allá. Empezamos a ver al que está necesitado, empezamos a ver al que necesita de nosotros. Cuando empecemos a velar por los demás, vamos a ver cómo todo va a cambiar. Nuestra familia va a cambiar, nuestro entorno va a cambiar, nuestros hijos van a recibir ese impacto directamente en su vida cuando vean que sus padres están dispuestos a darlo todo por Dios. Pero nuestra familia, aquellos que no conocen al Señor, van a ser los más beneficiados, porque son los que hoy en día no entienden por qué servimos a Dios. Hoy no entienden por qué hacemos las cosas por Él. Hoy no entienden por qué sacrificamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero y hasta nuestra propia salud por servir a Dios. Pero en medio de eso, observándonos a nosotros, es que van a poder verlos, es que van a poder experimentarlo. Sí, Señor. Venme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a abrazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios, de cambiar el corazón. Hombres de
Señor.